Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Estamos en campaña y todo parece económicamente posible. Las propuestas abundan, parece que estamos a punto de solucionar todos nuestros problemas. El ejemplo perfecto de esto es tal vez la propuesta de Carlos Holmes Trujillo, el precandidato presidencial del Centro Democrático. Entonces, según Trujillo, y apuesto que muchos de ustedes pensaban que su apellido era Holmes, con la conformación de varios comités técnicos con empresarios y productores con siglas muy bonitas, la economía colombiana puede llegar a crecer al 7% anual, así nomás como por arte de magia. Otros políticos venden humo por otro lado. Lo venden como lo hace Jorge Robledo, una idea esperanzadora de la recuperación de la industria a través de la protección de la producción nacional. Dicen que van a renegociar los tratados de libre comercio, cerrar las fronteras a las importaciones baratas y todos vamos a vivir felices con nuestros zapatos Croydon y el arroz y el trigo nacional más caro que el extranjero. Otros políticos quieren bajar los impuestos sin explicar de dónde van a sacar la plata para mantener el gasto público alto, o aumentar el gasto público sin explicar de dónde van a sacar la plata sin subir los impuestos. Y yo no los culpo, son políticos y sí, estamos en campaña y nadie los va a elegir si dicen las verdades duras que se le vienen a este país y a sus trabajadores por delante. Estas verdades empiezan con lo siguiente. Primero, más allá de si viene un uribista, un santista, un Vargas Llerista, un petrista o lo que sea, Colombia no va a volver a crecer a los niveles del 7% como lo hizo brevemente cuando tuvo una inversión de capital alta para sacar y vender petróleo, porque primero, el petróleo no va a volver a estar tan caro y segundo, Colombia ya no tiene casi petróleo. Segundo, Colombia no va a volver a vivir un bono demográfico como el de los pasados años, es decir, este aumento grande en la población de trabajadores gracias a las tasas de fertilidad del pasado, porque somos un país donde las mujeres ahora tienen menos de 2 hijos en promedio y en donde la población envejece cada vez más rápido. Y esto significa cosas varias y complejas que le dejo a los economistas, pero para nosotros, para la gente que se gana la vida con su propio trabajo, esto significa que vivir en Colombia supone retos enormes para el futuro. A diferencia del pasado, cuando logramos mejorar mucho nuestra capacidad de compra y de vida, cuando muchos lograron entrar a la clase media por obra y gracia de factores externos, del aumento del número de trabajadores, en el futuro, que nuestros hijos tengan una mejor vida depende de que ellos sean más productivos que nosotros y la economía más sofisticada de lo que es ahora, es decir, que vendamos más que cosas sacadas directamente del suelo como petróleo o papa. Ese es un reto enorme, un reto que muchas veces nos sobrepasa por afanes políticos de coyuntura del momento, pero es el reto que finalmente determinará que el momento actual no vaya a ser el mejor momento de nuestras vidas y después venga uno peor, sino que ese momento para trabajadores y empresarios aún esté por delante. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche para hablar de economía, para hablar de trabajo, para hablar de los retos realmente importantes que tenemos nosotros como colombianos y como trabajadores colombianos, nos acompaña un panel variado disciplinariamente e ideológicamente. Camila Pérez es directora de análisis macroeconómico de Fedesarrollo, es economista y voy a decir que está no del lado de los empresarios, del lado de la libertad de mercado, digamos, a la centroderecha económicamente, Camila. Bueno, yo no me clasificaría así como tan rígidamente, pero sí digamos que en pro de una flexibilización del mercado laboral que permita hacer la economía más competitiva, diría yo. Julio Roberto Gómez es presidente de la Confederación Colombiana General del Trabajo, la CGT, una de las agrupaciones sindicales más grandes del país, y antes de eso era técnico en artes gráficas. Julio Roberto, un placer tenerlo acá. Sí, muchísimas gracias y un saludo muy especial para los televidentes, para mis compañeros de panel, y bueno, decirles que sí, mi profesión técnico en artes gráficas,
y ya desde hace 30 años liberado a tiempo completo en el movimiento sindical. Y en la presidencia, más de 2 décadas en la presidencia de la Confederación. Más de 2 décadas en la presidencia de la Confederación y hoy presidente de la Organización Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que es un movimiento que congrega a 22 millones de trabajadores en la región de las Américas. Y sobra decir que en este debate económico usted está hacia la izquierda, digamos, buscando la protección de los derechos laborales frente a las pretensiones de los empresarios y la flexibilización laboral. La clasificación de derecha-izquierda, no sé exactamente de dónde emana, pero yo soy un defensor de los intereses de la clase trabajadora. Eso significa que, ante todo, el movimiento sindical, el movimiento campesino, las comunidades negras, las comunidades afrodescendientes, los raizales, etcétera, siempre en función de los intereses de ese colectivo que somos la inmensa mayoría en este país. Y Emilio Carrasco es abogado, es el director de Seguridad Social y Mercados de Trabajo en el Departamento de Derecho de la Universidad Externada. De Derecho, sí. En la Facultad de Derecho, usted es el director del departamento y usted no sé muy bien dónde está parado, pero creo que ya lo vamos a ver. No, la verdad es que yo creo que las 3 personas que estamos conformando el panel no estamos en defensa de unos u otros intereses. Yo no creo que tengamos los intereses encontrados de los empresarios y los trabajadores y la academia. Yo creo que más bien una actitud proactiva para ver cómo se contribuye a construir un mejor país. Y en eso están comprometidos trabajadores y empleadores. Sin su concurso y sin su colaboración de ambos no se va a mejorar esto. Evidentemente en el centro. No, yo creo que pues, no sé si ese es el momento de hablar de los 100 años de la Revolución de Octubre, pero tal vez ahí está el origen de la distinción izquierda-derecha. Quería empezar, esta es una imagen que me parece habla enormemente de los retos que tiene nuestro país por delante en cuanto a sus mercados laborales, en cuanto a su desarrollo económico, y es nuestra pirámide demográfica, que pronto habrá que cambiarle el nombre porque ya no es piramidal. Y entonces ahí, como ustedes pueden ver, hay cada vez... Es decir, ya hoy en día hay menos población entre los 0 y los 4 años de la que hay entre los 25 y los 39. Y eso significa cosas muy graves para el futuro, ¿sí o no, Camila? Así es. Y si uno mira esta pirámide dentro de 20 o 30 años, pues invierte aún más. Es decir, dentro de algunos años realmente la población entre los 35 años o más va a ser el grueso de la población en Colombia. Eso tiene efectos muy graves en términos del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque finalmente lo que indica es que el factor trabajo, que es uno de los factores importantes para el crecimiento, crece y crece a tasas cada vez menores. Entonces, por ejemplo, la población económicamente activa en los años 80 crecía 4% anual. Hoy en día crece cerca del 1% y en el año 2030 va a crecer 0.6%. Cada vez vamos a tener un crecimiento menor de los trabajadores en Colombia y eso pues implica que va a haber otros factores que tienen que compensar esta caída. Claro. ¿Cómo ven ustedes desde el sector sindical este tema de la pirámide poblacional y de la forma en la que la cantidad de trabajadores disponibles es cada vez menor? Las tasas de reemplazo cada vez son menores. No hay la menor duda que sin que hayamos alcanzado los niveles preocupantes que tuvo Europa o que tiene Europa, de todas maneras sí es preocupante saber que la tasa demográfica se viene controlando a expensas precisamente de la ausencia de un futuro mucho más seguro. Antes, yo vengo de una familia de 11 hijos, Ajá. Éramos 11, 6 mujeres, 5 hombres. Y entonces, en aquel tiempo se decía, cada niño llega con un pan debajo del brazo, o en Antioquia llega con una arepa debajo del brazo. Ahora llega con una deuda. Ahora llegues con una deuda, dado los altos niveles de endeudamiento de nuestro país. Y eso es preocupante. Yo creo que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Yo creo que necesariamente hay que dejar que la población crezca de una manera mucho más armónica, de una manera mucho más determinante, pero para eso se necesitan garantías.
Julio Roberto, ¿y usted cuántos hijos, si le puedo preguntar, ¿usted cuántos hijos tiene? Yo tengo 3 hijos, 2 nietos y una nieta. Claro, ahí se va achicando cada vez Se la va achicando, pirámide. Claro, sin embargo, algunos de los hermanos míos tienen 7, 8, 9 bueno, hijos. no. Entonces, por ese lado, sigue prolija la situación, pero de todas maneras, no es el común denominador hoy en el país. Y Emilio, y creo que aquí usted puede hablar con mucha propiedad de esto, además de para el presente del crecimiento, digamos, actual, que depende de la plata, del capital y del trabajo, la disminución en la disponibilidad de trabajadores para el futuro tiene unas consecuencias muy serias en cuanto a nuestra seguridad social. Sí, correcto. Evidentemente, de los graves problemas que se presentan y se quieren afrontar hacia futuro, y seguramente será un tema obligado de los que, algunos de los que son candidatos a, ¿sí? Es el tema de la reforma pensional. Pero yo quisiera hacerle un par de observaciones, porque evidentemente es una preocupación y aquí venimos a hablar de dos cosas, o usted mencionó varias. Una es flexibilidad y otra es productividad. El 60% o el 59% de la población colombiana trabajadora se ocupa en el sector informal de la economía, que su característica por sí mismo es la baja productividad. Entonces ahí hay cosas que hacer, es decir, sí, preocupémonos en la reducción, pero es que aún tenemos un alto porcentaje de la población trabajadora en actividades con muy baja productividad. Y entonces eso es en términos de desarrollo y bienestar, lo que dice el doctor Julio Roberto, en términos de las condiciones de esa población trabajadora. ¿Sí? Eso creo que es el inmediato futuro afrontar, cómo darle la vuelta a esa realidad. Hace unos años hice un trabajo con una persona de la OIT, hablando de los temas de los costos laborales, donde hicimos un ejercicio, un análisis de lo que costaba en todas las partes del mundo las horas del salario mínimo, y no resultaba que el problema en Colombia fuera el tema exclusivo de los costos, es de la baja productividad. Mientras que una hora en los Estados Unidos, una hora son del orden de $7 y nosotros de 50 centavos, pues solo que nosotros crecemos a tasas de productividad de qué orden. Claro, y yo le tengo ese dato, el de productividad. Estos son unos datos que tenía una presentación de Fasecolda que utilicé para este programa. Y entonces habla de la productividad en esas dos dimensiones que usted menciona, la formalidad y la informalidad. Entonces la productividad laboral relativa con Estados Unidos fue del 23% en el 2016. Esto significa que 4.3 trabajadores colombianos producen lo mismo que produce un trabajador estadounidense. Y esto es un trabajador que trabaja en la formalidad con un contrato laboral. Pero la productividad de los trabajadores informales es apenas del 6% de la de un trabajador de Estados Unidos. Es decir, que son necesarios 16.7 trabajadores informales colombianos para producir lo mismo que hace un trabajador en el sector formal de Estados Unidos. Y tienes por ahí la gráfica de informalidad, yo la tenía un poco más adelante, Richie, ayúdame adelantándola. Para enmarcar esta discusión con estos dos datos. Entonces, Colombia tiene una muy baja productividad, pero además tiene una informalidad muy alta. Esta es una gráfica de la informalidad laboral en Colombia desde los últimos 10 años. Entonces, fíjense que hay grandes logros, no sé si grandes logros, pero hay unos logros. En el 2013, digamos, la informalidad estaba por el 52%, el último dato del 2017 la pone en el 47.3%. Entonces, aquí creo que hay un debate muy interesante, porque unos dicen, si usted aprieta las condiciones del trabajo, como quieren los trabajadores sindicalizados, usted va a impedir que toda esa gente, que el 53% de las personas que no están en los mercados formales puedan entrar ahí. ¿Y usted cómo responde a ese argumento, Julio Roberto? Vea, yo le pediría al doctor Emilio y a la doctora Camila que estudiaran lo siguiente. En la década de los 70, cuando el común denominador en la gran mayoría de las empresas era el contrato de trabajo a término indefinido. Yo por lo menos laboré en una empresa gráfica en donde el 95% de los trabajadores teníamos un contrato de trabajo a término indefinido. Había una formidable convención colectiva de trabajo, había estabilidad laboral,
había seguridad social, había un instituto de los seguros sociales que era boyante, un instituto de los seguros sociales donde aportaba desde el trabajador más humilde hasta el gerente más encopetado. Hoy en día no, hoy en día cada quien se va hacia los sistemas, por ejemplo, ¿Y la informalidad era más baja de la que hay hoy? La informalidad era muchísimo más baja. Algo ha venido ocurriendo en el manejo de la economía colombiana que nos ha llevado a una serie de situaciones donde el común denominador es la precariedad laboral. Conversábamos un par de minutos antes de este programa sobre el tema de tercerización, si la tercerización es mala per se. Yo diría que la tercerización, el gran problema que tiene es que está en la mayoría de lugares desprovista del pago de la seguridad social y del reconocimiento a los derechos de los trabajadores. No hay nada más tercerizado, por ejemplo, que un vigilante. El problema del vigilante es si a él le pagan la seguridad social, si le pagan los recargos nocturnos como corresponde, si le pagan las horas extras como corresponde, o si simplemente se convierte en un esclavo del dueño de esa empresa de vigilancia. Pero Julio Roberto, a ver, y en ese dilema de si usted protege más a los trabajadores con contratos laborales menos flexibles, no está al mismo tiempo evitando que mucha de la gente que está en la informalidad, que de entrada no tiene ningún trabajo, que por ningún contrato de trabajo pueda acceder a la formalidad. Aquí el problema, yo también lo digo con mucha franqueza, tiene que ver con el famoso consenso de Washington. El consenso de Washington, que entre otras cosas, no sé por qué se llama el consenso de Washington, se dedicó a las privatizaciones, a la flexibilidad laboral, a generar una suerte de situaciones para la clase trabajadora sin derechos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos hoy? Una franja gigantesca de trabajadores, de compañeras y compañeros que no tienen los mismos derechos que teníamos en la década de los 60, en la década de los 70 y parte de los 80. Consecuencialmente, algo raro ha pasado aquí, porque se supone que con toda esa flexibilización, con la tercerización laboral, la economía tendría que estar en óptimas condiciones. Sí. Y la tasa de desempleo hoy en día está ¿no? Desde la apertura, la tasa de informalidad y de desempleo creció mucho frente a preapertura. Sí, pero bueno, a ver, hay como varios puntos. Lo primero, que yo coincido en que por ejemplo, la tercerización laboral es una figura que se ha prestado para abusos. No es mala per se, pero obviamente si se usa como una figura para desconocer los derechos de los trabajadores, estamos hablando pues de algo que es no deseable. Ahora, por ejemplo, mira, volviendo a la gráfica de informalidad, ¿qué fue lo que hizo que en Colombia bajara la informalidad del 52% al 47%, que sigue siendo alto? Una reforma tributaria que alivió el costo de contratación para las empresas, la disminución de los costos fiscales para las empresas. Nadie con menos derechos que un trabajador informal. Entonces, cualquier cosa que se haga en pro de fomentar la formalización y la contratación formal, valga la redundancia, pues va a favorecer a este grupo de trabajadores. Y pues la otra realidad, digamos, frente a lo que hay en los años 60 o los años 70, es una transformación económica que hoy en día exige, pues digamos, que pasa por varios fenómenos como la automatización, el uso de la tecnología, que ha ido desplazando a la fuerza laboral, y eso no es solamente un tema en Colombia, eso es un tema mundial. Digamos, en Estados Unidos estamos viendo exactamente el mismo problema. Entonces, adicionalmente a la formalización, creo que tiene que haber cambios en las habilidades que tienen los trabajadores para hacerlos competitivos y pues para ayudar digamos, a incorporar a la fuerza de trabajo a estos trabajadores que hoy en día están por fuera. Emilio, usted me está haciendo ojos como ojos de que este es un falso dilema. No, yo realmente aquí observo dos cosas y yo creo que es necesario distinguir, ¿sí? Creo que hubo un elemento de que dije que parecía que había un acuerdo en todos. Hay que aumentar la productividad. Acá acaban de mencionar algo muy especial y es el tema de la calificación de los trabajadores. Yo acompañé al doctor Pardo en el montaje del Servicio Público de Empleo, la nueva concepción. Fui hace 20 y pico de años el último director del Servicio Nacional de Empleo y volví a un esquema y a un modelo. Y le quiero plantear lo siguiente. Me reunía con empresarios y los empresarios no encuentran la mano de obra preparada. Los trabajadores o los desempleados se encuentran sometidos a grandes presiones para buscar un empleo
porque le voy a decir, ya que usted le puso un tinte político iniciando esto, en Colombia el empleo es una mercancía cara y costosa, y se beneficia y es un elemento de poder. Tratamos de montar un servicio público para que el mercado sea más transparente, para que sea más eficiente, para que los empleadores encuentren los trabajadores, para que los trabajadores encuentren los empleos apropiados, ¿sí? ¿Cuánto le cuesta a un empresario tener un puesto de trabajo 3 y 4 meses? ¿Cuánto le cuesta a una familia de un trabajador estar desempleado? Un promedio, en promedio en Colombia, que más o menos son 50 semanas de búsqueda, en promedio. Entonces, el costo que tiene para un año buscando trabajo. En promedio, habrá los que Sí, se sí, vinculan, sí. pero hay los que permanecen. Entonces, cuando hablamos de la productividad, es la riqueza que genera la sociedad que es la que se redistribuye. Es decir, cuando crecimos a tasas del 6%, bien o malo, no sé, pues algo nos beneficiamos todos. Claro. ¿Sí? Ahora, en este sentido, el país tiene que dar un gran salto, porque usted acaba de mencionar los riesgos que tenemos. Es, a ver, si uno prende el canal alemán, pues se aterra de cómo producen ellos los procesos de robotización y uno dice, ¿cuándo vamos a llegar nosotros a eso? Solo podremos llegar con altísima inversión en capital humano y en formación, ¿sí? En generar ciencia y tecnología y en transformar una sociedad en beneficio de todos. Por eso le decía que no es que todos nos estudiamos, sino yo creo que todos estamos comprometidos en eso y hay que meterse rápidamente porque lo que nos está dejando es el tren. Y ahí las cifras en ciencia y tecnología, de inversión de ciencia y tecnología, en capital humano, el estado actual del capital humano en el mercado laboral colombiano, son realmente deprimentes. Cuando volvamos los deprimo con esas cifras y con esta discusión. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando esta noche de las cosas realmente importantes en la vida de este país y es cómo dar el salto de ser un país de ingresos medios con una clase media muy vulnerable a cómo ser un país de ingresos medio altos con una industria más próspera sin ser tan dependiente de las materias primas. Esta es la discusión sobre el futuro de Colombia, sobre el futuro de ustedes, sobre el futuro mío, de sus hijos y quería retomar con los datos que nos dejó un poco en punta Emilio, sobre el capital humano colombiano, las carencias del capital humano y las carencias en nuestra inversión en ciencia y tecnología. De nuevo, esto es de una presentación de Fasecolda, que es la Federación de Aseguradoras en Colombia. El 83.4% de los ocupados informales y el 45%, casi 46% de los ocupados formales tienen formación de secundaria o menos. Es decir, el 83% en la informalidad tiene máximo el bachillerato, pero muchos tienen menos y casi la mitad de los trabajadores en el sector formal en Colombia tienen solo el bachillerato o menos. Y solo el 32,5% de los graduados en educación superior en Colombia en el 2014 lo hicieron como técnicos o tecnólogos. Y aquí traen una comparación en Corea, Francia, Australia, los Países Bajos y el Reino Unido. Esta cifra supera el 50%. Y entonces ahí, Julio Roberto, y obviamente la calidad de los trabajadores es un problema grande en Colombia. Los trabajadores, ustedes desde el sindicalismo se están pensando esto, están pensando en cómo se necesita actualizar el conocimiento de los trabajadores, más allá de si están sindicalizados o no. ¿Qué se necesita hacer? Vea, coincidimos en algo, y es en que este país tiene que aumentar la productividad si quiere tener un mejor nivel de redistribución de ingresos. Hay que aumentar la productividad. La productividad necesariamente está asociada también a la capacitación técnica, a la readaptación profesional, a la búsqueda de nuevos nortes en materia de formación técnica y profesional. Aquí simplemente se ha vendido la idea de que, no, que el que no tiene un título universitario lo dejó el tren, el que no tiene una maestría definitivamente es un bruto. Y el que no tiene por lo menos un posgrado es un animal. Así es como se tratan las cosas, cuando este país necesita muchos técnicos. Y se necesita saber en qué vamos a capacitar a la gente. Hacer una definición de qué papel queremos jugar en el universo internacional. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Este es un país que hoy por hoy quieren ser abogados. Importa 14 millones de toneladas de alimentos, cuando es un país que está en capacidad de producir más de 300 millones de toneladas de alimentos.
y para el consumo interno, si ustedes no me dejan mentir, necesitamos nosotros 34 o 36 millones de toneladas de alimentos. Esa, por ejemplo, debería ser una fuerza productiva que tendría que elevarse en el país de cara a la humanidad cuando los temas de hambruna están al orden del día en el universo. Entonces necesitamos nosotros definir cuál es el rol que queremos jugar de cara a la comunidad internacional, cuál es el rol que nosotros queremos jugar en materia petrolera, en materia de la producción de oleaginosas, en materia de la producción de ciertas materias primas, porque es que aquí solamente se mira petróleo, minería, un poco el banano, la palma africana y para de contar. Entonces nosotros necesitamos definir el rumbo hacia donde queremos conducir el país y permítame solamente un minuto para lo siguiente, que es lo que yo no le escucho a los candidatos presidenciales, que los he escuchado en muchos foros. Es decir, unos hablan de la lucha contra la corrupción, otros hablan de la defensa del statu quo o del tema de la justicia, pero no encuentra uno realmente nada innovador. Dicen por ahí que hay más de 30 candidatos a la presidencia de la República. Eso habla de la dimensión del desempleo. La gente está buscando empleo aun cuando sea de presidente de la República. Claro, pero a ver, y para encontrar estas vocaciones de las que usted habla, que yo creo que tienen que ir más allá de simplemente como la producción agraria, que es importante, se necesita inversión en ciencia y tecnología. ¿Cómo estamos en esa área? Y aquí va como el dato que es deprimente. El gasto en ciencia y tecnología en Colombia es del 0,28% del Producto Interno Bruto, la media de América Latina. No nos estamos comparando con Japón, con Corea del Sur, no. La media de América Latina es del 0,7%, es decir, Colombia está menos del 50% por debajo de la media de América Latina. El número de investigaciones por cada 1000 personas en la población económicamente activa en Colombia es del 0,49, en América Latina es de 1,56, es pésimo, pésimo. En Colombia, es decir, es que esto nos tenemos que comparar con, y no por ser grosero con Guatemala y Centroamérica, pero con países mucho menos desarrollados. En Colombia el número de patentes solicitadas por cada 100.000 habitantes es del 0,66, en América Latina y en el Caribe es de 1,70 por cada 100.000 habitantes. Y pasó de largo el presupuesto 2018 y eso no mejoró mucho, Camila. De acuerdo. Hay un tema grave que es la baja inversión en ciencia y tecnología. Ahora eso no es un tema exclusivo del gobierno. Las mismas empresas invierten muy poco en investigación y desarrollo. La capacitación interna de las empresas a sus empleados es baja en Colombia. Digamos, las empresas mismas invierten poco en capacitar a sus empleados y uno creería que esa debería ser una fuente para mejorar la productividad hacia el futuro. Entonces yo creo que hay un reto importante y como le decía es similar a la que están viviendo muchos países. Entonces coincido con el doctor Julio Roberto, el tema de reentrenamiento, por ejemplo. Tenemos unos trabajadores que estaban en sectores que ya no van a ser los sectores del futuro. Lo que pasa en Estados Unidos, los trabajadores que antes estaban en las minas o en el sector automotriz, ¿cómo los reentrena uno para que puedan dedicarse a los trabajos del futuro que en muchos casos ni siquiera sabemos cuáles van a ser? Le puedo pedir algo muy difícil. El concepto de productividad es muy importante, pero es muy difícil de entender, porque uno siente que tengo que hacer más, en vez de hacer un programa diario, tengo que hacer 2 programas diarios. ¿Qué es la productividad? La productividad, digamos, medida de manera muy simple, es como el producto por trabajador, del total de la producción, o sea, cuánto si se divide por el número de trabajadores, eso es la productividad. ¿Cómo mejora la productividad laboral? Pues siendo o más eficiente o haciendo más cosas en el mismo tiempo o haciéndolo de manera más eficiente. Para hacerlo de manera más eficiente, pues yo requiero de ciertas habilidades, yo requiero de tecnología y en Colombia realmente hay una brecha muy grande, que era lo que mencionaba el doctor Emilio, entre la oferta y la demanda de trabajo. Entonces, por ejemplo, y en el caso particular del tema de tecnología, hay una brecha entre lo que requiere la economía y el número de tecnólogos o técnicos en carreras afines a la tecnología. Por eso hay un programa del Ministerio del MINTIC
que financia a todo aquel que quiera estudiar alguna cosa de esas. Y realmente la formación técnica y tecnológica en Colombia es baja y yo creo que se requiere de eso. Y hay otros temas que podrían ayudar a mejorar la productividad que no lo hemos tocado aquí. Por ejemplo, la participación laboral femenina. Sí. Esa es una manera de compensar la caída en el bono demográfico. Si yo logro como país que las mujeres participen más en la fuerza laboral, que hoy en día no lo hacen porque se tienen que dedicar a cuidar a sus hijos o a los mayores, como pasa en otras sociedades, a través de mecanismos que ayuden a disminuir el costo del cuidado de los niños pequeños, sí, que le den flexibilidad, por ejemplo, a las mamás para trabajar en horarios diferentes o lo que sea. Yo voy a ayudar también a mejorar un poco el tema de la productividad. Y Emilio, y esto, yo siento que esto ya se sabe, pero no sé si se está haciendo algo al respecto. Le voy a decir esto es como una oportunidad para decir todos mis tristezas. Con la ley 1636, ¿qué es cuál? Con la que se creó el mecanismo de protección al cesante, con la que rediseñamos el Servicio Público de Empleo, se creó un sistema de gestión de empleo para la productividad. En su momento no fue posible desarrollarlo porque ninguna de las autoridades del ministerio parecen entender el tema. Los servicios públicos de empleo, los sistemas de calificación, no es para hacer obras de caridad para que los desempleados no sean desempleados, sino para que sea más productivo el país. Entonces le quiero dar un ejemplo muy simple. Los jóvenes colombianos no saben qué estudiar, ¿sí? Porque no saben qué se necesita ni saben qué es lo que se requiere. Los empleadores colombianos no impactan los sistemas de formación. Esto es un mecanismo que se diseñó. Las regiones todas son distintas. Los desempleados, para decir algo, o los jóvenes o las mujeres, ¿sí?, de la costa que pueden ser desempleados, no son iguales a las de Cundinamarca. Y las soluciones, tenemos unas soluciones nacionales que no funcionan. Tenemos un programa de 40.000 empleos para jóvenes que no sirvió. Usted puede creer, en Colombia lo que destinamos al final para atender desempleados son cerca de 800.000 millones de pesos que administran las cajas. Jorge Iván González, un economista muy prestigioso, cuando hacía parte de este grupo, hizo un cálculo que para que pusiéramos a funcionar bien el mercado de trabajo se necesitaban 3 billones de pesos, es decir, más o menos un desempleado, atender a un desempleado es cerca de 1 millón de pesos. Hoy, con la ley de presupuesto, se sacaron recursos a ese tema. Si en Colombia nos da gripa a 2.100.000 personas al tiempo, tenemos una pandemia. Colombia ha tenido 2.100.000 desempleados en forma permanente. Eso es una enfermedad crónica de nuestra economía que tenemos que ayudar a recuperar entre todos, ¿sí? La informalidad es empleo, pero es un empleo precario de condiciones, es un empleo que no produce riqueza, ¿sí? Y hay de toda la naturaleza y todas las gamas, no es solamente el empleo desprotegido, es el señor que vende 3 dulces y vive de vender 3 dulces y qué genera ahí. Entonces, un poco tenemos a veces instituciones, a veces ni siquiera comprendemos las instituciones que hacemos. Y a veces nos dividimos, y yo creo que el esfuerzo tiene que tener una política clara y saber hacia dónde vamos. El doctor Julio Roberto decía, ¿en qué los formamos? ¿Sí? Inició este gobierno con las locomotoras que impulsaban el desarrollo. Bueno, pero ¿para dónde? Vamos a volvernos con la India, vamos a producir software, o nos vamos a volver... El país es importante. Hay sectores que jalonan y el sector formal genera en términos generales un empleo que no es de mala calidad, es de buena calidad. Entonces, ¿cómo hacemos para producir y para llevar a ese 50%? Porque yo parece que estaba un poco exagerado. Bueno, yo a veces en las cifras tengo datos distintos, pero ¿cómo hacemos para poder desarrollar que la gente se forme? Mire, condenamos a la gente. Ese dato de informalidad que yo di es de las 13 ciudades. Si usted lo va al campo, sube casi al 60%. No, pero hay una cosa... Y espérese, Julio Roberto, me tengo que ir a la pausa cuando regresemos a este reto que la respuesta de Emilio me dice no nos estamos tomando tan en serio, al menos no dentro del gobierno. Cómo ser más productivos, cómo ser más formales, cómo hacer que el futuro de este país sea mejor de lo que es ahora mismo. Ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca hablando de los retos del futuro, capital, trabajo y prosperidad, y una cifra de empleo y de la población ocupada que decíamos es muy alta. Este es el desempleo en Colombia, la tasa de desocupación que lo llaman, porque es que la ocupación es una cosa, ahí se deprime uno un poquito más, porque cualquier persona desocupada en Colombia, si ha trabajado de forma remunerada 1 hora en la última semana, Julio Roberto. Así es. Sí. Entonces, está en el último dato que tenemos, que es de septiembre, en 9,2%. La tasa de desocupación. La línea verde que ustedes ven ahí es la tasa de ocupación, la cantidad de la población colombiana que está ocupada, digamos, y el azul, el 64, es la tasa de desocupación más la población económicamente activa. Sí, esta es como la proporción total de la población que trabaja o quiere trabajar o es económicamente activa. Ha bajado, ¿no? Ha bajado, pero realmente sigue siendo muy alta. Sigue siendo alta y preocupante. Vea, hay los siguientes comentarios muy breves, por cierto. Un país que no invierte en ciencia y en tecnología es un país que tiene un futuro muy oscuro. No es que no tenga futuro, lo tiene, pero lo tiene muy oscuro. No lo tiene claramente definido. En segundo lugar, este es un país que, al igual de América Latina, pero nosotros especialmente, en donde las desigualdades sociales son demasiado profundas. Es decir, le escuché al rector de la Facultad de Economía de la Universidad de Oslo que la proporción entre quien más gana y menos gana en este país es de 1 a 10 y no de 1000 a 1 o de 100 a 1 como ocurre en Colombia. Es decir, las desigualdades son muy profundas. En segundo lugar, se le venden a la gente los boom. Vendieron el boom petrolero, dijeron, el boom petrolero. Entonces todo el mundo a estudiar ingeniería de petróleos. Ahora, todos esos ingenieros de petróleos que están haciendo, ¿qué se van a poner a hacer exactamente? Con la caída de los precios, con todos los desastres que ocurrieron. Se acabó el petróleo. Además de eso, entonces, ahora miramos el tema del desempleo. Yo creo que aquí hace falta sincerar una serie de situaciones. La medición que hace el DANE, en mi concepto, respetable, pero que no la comparto, dicen, empresas con menos de 5 trabajadores son calificadas automáticamente como informales. Y yo le digo, un trabajador que tiene un taller de confecciones y tiene 3, 4 trabajadores a los cuales les paga la seguridad social, les paga las prestaciones sociales, los tiene dentro del marco de la legislación, ¿son informales? Para mí no son informales. Son trabajadores formales. Hay que ver es cómo se defiende a esa pequeña industria que es la que más genera empleo en el país. Yo creo que hoy en día la pequeña y la mediana empresa estaban generando algo así como el 82, el 83% de la mano de obra ocupada en este país. Y son un sector terrible. Me sorprende además porque no están sindicalizados. Terrible, claro, además, pero es que uno que va a llevar el mensaje de sindicalización a una panadería donde hay 10 trabajadores. Es decir, cuando el dueño de esa panadería seguramente vive al debe, vive pendiente de muchas cosas, entonces no le va a meter uno pues un sindicato, además de que no tendría mucho valor agregado. Es decir, no. Pero me gusta que usted esté diciendo esas verdades, porque sí habla de, a ver, no sé, de las limitaciones que tiene el viejo sindicalismo en un mercado laboral más moderno. Exacto, pero vamos hacia eso. Por ejemplo, una trabajadora doméstica hoy, una trabajadora del hogar, hay que pagarle al menos el salario mínimo legal, hay que pagarle todo lo de ley. Sí. La pregunta es una trabajadora informal? En mi concepto, no es una trabajadora informal. Está formalizada. ¿De acuerdo? Está afiliada a la Caja de Compensación Familiar, está afiliada a los sistemas de seguridad social. O está sisbenizada y no quiere formalizarse porque no le conviene. Pero eso antes era una disculpa. No me meta al Sisben porque entonces, no me meta al Seguro Social porque entonces pierdo el Sisben. No. Eso hoy en día es perfectamente superable. De tal manera que el tema de la tasa de informalidad fundamentalmente tiene que ver es con un enorme número de trabajadores sin derechos. Hacia allá es hacia donde nosotros nos tenemos que focalizar.
¿Qué vamos a hacer para proteger a esos trabajadores? Y la inspección... aquí que nos estamos diciendo verdades, ¿usted le parece que el modelo sindical colombiano es propicio para eso? Para digamos, abrirle más espacios a los trabajadores, Camila. Yo creo que en la medida en que, digamos, el sindicalismo de nuevo no es que sea malo per se, pero en la medida en que le imprima mayor inflexibilidad al mercado. A ver, veamos por ejemplo lo que está pasando o lo que pasó con la huelga de Avianca. Es un sindicato que tiene unas exigencias demasiado altas que evidentemente la empresa no puede asumir y que de esa medida pues no le está ayudando digamos a la empresa ni a los usuarios sí que menos. Entonces yo creo que el problema en Colombia de la alta informalidad es que el mercado laboral es muy inflexible, es costoso contratar los trabajadores, es difícil despedir a un trabajador con o sin justa causa, sí. Y todo eso, ¿qué es lo que hace? Que, por ejemplo, el salario mínimo, y vámonos no solamente a las ciudades, vámonos al campo, el hecho de tener un salario mínimo que es tan alto para un sector que es tan poco productivo, porque en Colombia los sectores que más generan empleo son los sectores menos productivos de la economía, el comercio, la agricultura, muchos de los sectores servicios. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que uno pone un salario mínimo, pero a la hora de la verdad, lo mismo que mencionaba el doctor Julio Roberto con las empleadas domésticas, que es fantástico que la gente les esté pagando lo que se merecen, pero la realidad es que todavía hay mucha gente que sigue sin pagarle a sus trabajadores, tanto en el agro como en otros sectores, lo que la ley le exige. Entonces, el tener esos costos de contratación tan altos y estructuras rígidas, lo que hacen es que la solución sea precisamente negarle esos derechos a los trabajadores. No, pero un momentico, en el tema, por ejemplo, de la huelga de Avianca, el tema de la huelga de Avianca, el problema no fue la inflexibilidad laboral, la falta de flexibilidad empresarial para entender que la negociación colectiva es un derecho y que los pilotos también tienen derecho a la huelga. Y usted defendiendo a los sindicalistas de estrato 6, pero bueno, unidos, unidos siempre. Pero ¿por qué no? Es que la tendencia tiene que ser hacia arriba, no hacia abajo. Sí, porque señor, es que en estoy Colombia, de acuerdo. Como que nosotros trabajáramos porque todos nos fuéramos al mínimo. Pues, pasa ahora cuando discutamos salario mínimo. A la va a encontrar usted. Y voy con usted, Emilio, que es la voz del centro en esta discusión. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca y antes de pedirle al profesor Carrasco ¿qué medía en esta disputa sobre si el problema de la formalización en el trabajo está por la inflexibilidad o la flexibilidad de los contratos laborales en Colombia? Me voy a estos datos a mí me sorprenden, son el porcentaje de sindicalizados en la economía colombiana. Entonces, en el 65 fue el momento pico de la sindicalización en Colombia, entiendo yo, con 13,4%. Del 90 al 96 la tasa empezó a bajar y estaba más o menos en el 7,4% de los trabajadores. Del 96 al 2001, 6,9%, 2010, 4,9%, 2016, 4,6%. Y yo no sé si esto es bueno, esto es malo, pero ¿qué dice esto acerca de la protección de los trabajadores y de la fuerza que tienen los trabajadores en la sociedad? Bueno, mirar esas cifras que usted ha citado, si mirar el contexto histórico, parece grave. Al igual que lo que ha vivido el país en términos de violencia y de una guerra, se ha desatado en todos los sectores. Colombia estuvo a punto de que se le decretara una comisión de encuesta durante muchos años por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que era una sanción supremamente grave. Grababan, impedían el ingreso, por ejemplo, de las flores a Europa, etcétera, etcétera. Eran medidas muy drásticas por el respeto de los derechos de los trabajadores. Ahora, que en Colombia tenemos una violencia generalizada, no solamente se mataban trabajadores, se mataban empresarios, se mataban periodistas, es decir, es una situación clara. Yo quiero regresar a algo antes de que hiciera la pausa, y era, supuestamente yo iba a mediar en el caso de Avianca, sobre esos temas. No lo va a hacer. A mí lo que me parece importante es que el país tiene que adquirir una cultura de algo que todavía no sabemos hacer, que es sentarnos a hablar. El sindicalismo es un mecanismo de organización de una vocería de los trabajadores, como los gremios son de los sectores económicos. Y tenemos que sentarnos a poder hablar. Yo creo que no nos podemos levantar de una mesa
y tener un impacto sobre un país, porque no hablemos. Si son desmedidas o no son desmedidas, habrá que evaluarlo y habrá que mirar. Los sindicatos no es que sean trabajadores de estrato 6. Sí, no, los de Avianca. Me refiero a que son trabajadores seguramente expuestos a otras cosas. Seguramente usted no se va a envejecer tan rápido, no va a estar expuesto a determinados riesgos. Pero la verdad es que creo que Colombia tiene que empezar a aprender a hablar. Y hemos estado hablando de algo muy importante, que es productividad. Y para que haya productividad tenemos que hablar trabajadores y empresarios. Si vamos a competir con quién, ¿por qué tenemos que mejorar? Pues tenemos que mejorar para competir con los de afuera, no con los de adentro. El país se abrió en el año 90 porque ya no crecíamos, porque ya no nos habíamos vuelto competitivos. La protección nada estaba beneficiando. Yo creo que tenemos que regresar a ese gran reto de construir el país entre unos y otros, y para eso se necesitan sindicatos fuertes, ¿sí?, y preparados. En alguna ocasión, siendo coordinador de un proyecto de la OIT, Angelino Garzón, le mandó a decir al rector Fernández Nostroza que si le abríamos la puerta a los sindicalistas para formarlos, el doctor Nostroza le dijo, aquí siempre han estado las puertas abiertas y hemos formado estos. Y para que haya un diálogo constructivo, necesitamos sindicalistas y empleadores y empresarios organizados y formados y dispuestos al diálogo. Y yo entonces, y le quiero hacer una pregunta que puede ser dura, pero se la hago con todo respeto, Julio Roberto, y es, ustedes en el sindicalismo colombiano, digamos que lo que es una pequeña fracción, pero tiene mucho poder todavía y tiene un poder de interlocución. Usted, señor, ha estado en ese puesto 20 y pico de años. ¿Hace falta una renovación del sindicalismo colombiano o no una renovación? No se tiene que ir usted, pero ¿hay una modernización del pensamiento dentro de estos sindicatos? No, yo creo que hay una modernización del sindicalismo colombiano. Y yo soy de los que promuevo mucho que los jóvenes asuman como corresponde. No es que un joven llega, porque no, yo como soy joven quite el viejo de ahí, como decía el general Juan Domingo Perón. Hay que darle oportunidades a los jóvenes, pero no hay que tirar todos los días un viejo por la ventana. Es decir, porque empiezan por nosotros. Pero de todas maneras, yo creo que el sindicalismo se ha modernizado mucho. Es decir, las centrales obreras invitadas, por ejemplo, a los congresos de la ANDI, de FENALCO, de los gremios, eso era impensable en una época. Que nos sentemos en una misma mesa, empresarios, trabajadores, fuera inclusive de las instancias gubernamentales, a tratar de construir un acuerdo. Yo creo que eso es altamente positivo. Hoy lo que se presenta, por ejemplo, en el tema, o se ha presentado en el tema de Avianca, es una particularidad muy especial. Por regla general, es lo que dice el doctor Emilio. Es decir, el secreto del progreso está en la capacidad de dialogar, en la capacidad de interlocutar. Ahora, pueden haber colegas míos, compañeros míos, que no les guste que se diga esto. Pero vamos a ver si logramos fijar el salario mínimo, el aumento del salario mínimo por consenso este año. Posibilidades de que eso sea así. Este programa es pregrabado, va a salir más o menos a principios de diciembre. ¿Usted qué cree? Yo creo que vamos a trabajar por eso. Nosotros bueno, le estamos haciendo una apuesta a un acuerdo. No estoy en la piel de los demás para saber qué están pensando. Me tengo que ir. Creo que aquí las risas hablaron por sí solas. Muchas gracias a los tres por esta conversación sobre estos retos tan difíciles del futuro. Y ojalá esto salga de los programas de opinión y llegue a las instancias de decisión. Y así será gracias a ustedes. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.